El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes, reciban un cordial saludo de nuestra parte, deseando que la gracia y el favor de Dios sean sus vidas. También agradeciéndoles por permitirnos entrar hasta sus hogares en esta media hora de reflexiones. En esta oportunidad, el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema, el cual quiere compartir con nosotros y lo ha titulado Hay que pedirlo. Quédese con nosotros. Hay un tema que podríamos considerar espinoso y aún sigue siendo difícil para muchas personas aceptarlo. Para algunos de nosotros fue difícil, pero aún sigue siendo difícil para aceptarlo. Y es que creemos y teníamos la seguridad que éramos hijos de Dios y se cree que todos somos hijos de Dios, pero no es esa la realidad. Somos creación de Dios. Como fue creado todo el universo, somos creación de Dios. En la palabra de Dios, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículos del 9 al 12, dice la palabra: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El texto es muy claro. Y en el libro de Génesis, en el capítulo 1 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Varón y mujer los creó, pero en ninguna parte dice: hagamos a mi hijo. No. Ser hijo de Dios es una decisión de cada persona, de cada ser. Dios es tan hermoso, Dios es tan especial, que Él nos da la oportunidad de decidir, la oportunidad de decir: yo quiero ser tu hijo. Por eso el texto empieza diciendo: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. El Señor vino a la tierra para enseñarnos, para hacer luz en el caminar de nosotros, para mostrarnos por dónde debemos ir, en dónde debemos estar. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Si nosotros no conocemos a Dios, cuando Él estuvo en la tierra, los que tuvieron oportunidad de caminar a su lado, de ver sus prodigios, de ver sus milagros, muchos no lo hicieron y otros se devolvieron y no tuvieron una cercanía con Él. Esto quiere decir que no interesa que yo diga: yo creo en Dios. No. No interesó que aquellos
lo hubieran visto. No sucedió el que sean hijos. Y entonces dice el versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Y luego dice el versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Cómo puede decir y cómo pude decir que era hijo de Dios si no lo había recibido, si no sabía quién era? Somos creación de Dios. El mundo por Él fue hecho y entre esos ustedes y yo, amables televidentes, creación de Dios. Pero si no le recibimos, si no nos acercamos a Él, si no le pedimos, no somos hijos de Dios. Tenemos que tomar esa decisión. Indomable. Cuenta la historia que un hombre del campo tenía muchos animales y dentro de ellos tenía a un potro que nunca había podido enlazar y mucho menos montarlo. El potro se alejó de la casa y de todo lugar donde habían personas y se fue hacia un sitio boscoso de la finca de aquel hombre y permanecía allí en su estado salvaje y rebelde. Pasados los días, una madrugada, estaba el dueño de la finca durmiendo cuando escuchó pasos de un animal que giraban alrededor de la casa y los perros constantemente estaban ladrando. Así que se levantó y miró, y para su sorpresa era aquel potro indomable que había venido a él. Se acercó a su amo y le permitió que lo tocara. Tenía una pata lastimada. Entre sus correres, entre sus vueltas, carreras y demás cosas que el potro hacía, una astilla de madera se le había metido en una pata. Así que vino hasta donde su amo, para que él le librara de aquella espina, de aquella astilla que tenía metida en su pata, y de esa forma se hizo dócil para acercarse hacia su amo. Muchas veces sucede con nosotros los hombres. Nos alejamos de Dios, queremos vivir en un instinto salvaje, haciendo lo que queremos, viviendo una vida conforme nosotros deseamos vivirla y no conforme el propósito de Dios. Y Dios permite muchas veces, como esa astilla en la pata del potro, nos permite a nosotros pasar por alguna circunstancia o alguna dificultad que nos obligue a dejar esa actitud de rebelde, esa actitud indomable y podamos venir delante de la presencia de Dios, cobijarnos bajo la sangre de Cristo y aceptarle como nuestro Señor y Salvador. No seamos indomables. La palabra dice en el Salmo 32, en el versículo 9, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Acerquémonos con libertad al Señor. Permitamos que Él obre en nuestra vida. No esperemos a que esa astilla se nos meta en nuestra mano, en nuestro pie o en nuestro corazón y vengamos a Él rendidos para que Él nos sane y nos libere. Reflexionemos. Pero en estas circunstancias, en medio de esta situación, diríamos nosotros, ¿y cómo hacemos para entonces ser sus hijos? Pues el versículo 12 es muy claro. Dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí está el proceso. Aquí está el orden de Dios para ser sus hijos. Dice el Señor, mas a todos los que le recibieron. Tenemos que decirle al Señor, Señor, yo quiero que tú estés conmigo.
Yo te recibo en mi vida. Yo te acepto en mi vida. Pero esto tiene una connotación muy grande. Esto tiene un significado muy grande. Es decirle, Señor, yo voy no solamente a creer en ti, sino a creerte a ti. Hacer lo que tú enseñas, hacer lo que tú dices, a caminar por el sendero que tú me muestras, por ese sendero en que tu palabra dice que angosta es la puerta y estrecho el camino, un camino por el cual hay que caminar con mucho cuidado. Nos acercamos al Señor y le decimos, yo quiero caminar. Pero luego sigue diciendo, a los que creen en su nombre, creerle a Dios. Como les dije hace un momento, es muy diferente a decir, yo creo en Dios. Cuando decimos creer en Dios, entonces tomamos la decisión de hacer lo que el Señor nos dice. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, en el versículo 9, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Cuando decimos creer en Dios, cuando decimos recibirle a Dios, cuando decimos ser hijos de Dios, tenemos que renunciar al pecado. Y decir, Señor, yo no voy a pecar. Viene la pregunta, ¿y entonces usted no se equivoca? Claro que sí. Y tristemente pecamos. Pero lo hacemos involuntariamente. Es que cuando decimos ser hijos de Dios, no pensamos en pecar, pero nuestra naturaleza humana hace que nos equivoquemos y pequemos. Pero ya no sucede como cuando planeábamos el pecado. Vamos a tomarnos unas cervezas, y eran muchas, hasta perder el sentido, hasta emborracharse. Entonces el Señor dice, los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Entonces no los considero mis hijos, a los borrachos no los considero mis hijos. Y el Señor da una lista de cosas que no debemos hacer. Ya el hombre que lo hacía o la mujer que lo hacía deja de hacerlo y no sale de su casa premeditadamente a encontrarse con una que no es su esposa o con uno que no es su esposo. Eso ya pasó. Entonces, el Hijo de Dios, cuando queremos ser hijos de Dios, le decimos, Señor, yo renuncio y paso a vivir como tú me pides que viva, a vivir en santidad, renunciando al pecado, renunciando a lo que no te gusta a ti, Señor, y eso, al pedirle que venga a mi corazón, que lo recibo y que me acepte como su hijo, hace que el Señor me dé esa potestad, que yo sea su hijo. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En la intimidad de hoy, de esta noche, de este día, al terminar el programa, saque un tiempo y digámosle de nuevo al Señor, Señor, yo quiero ser tu hijo, perdona mis pecados y recíbeme en tu corazón. Con el tema que nos acaba de compartir el pastor Eliseo, podemos comprender que no nacemos siendo hijos de Dios, que necesitamos acercarnos a Él, para encontrarle, para recibirle en nuestro corazón y ser adoptados hijos suyos. Como nos dice el Evangelio de Juan, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibimos nos dio la oportunidad, nos da el poder, nos da la esperanza de ser hechos
hijos de Dios. Y si nos hacemos hijos, nos hacemos herederos con Cristo. Busquémosle y encontremos esa paternidad que Dios tiene para nosotros. Vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos con reflexiones. Para seguir con nuestro programa en esta oportunidad, el tema que he preparado lo he titulado Enseñados por el Señor. En más de una oportunidad, los discípulos no encontraban al Señor. Y Él, dice la palabra, que aún siendo muy de mañana, estando oscuro, se retiraba a un sitio solitario a orar, a hablar con el Padre. Y los discípulos le veían y en ocasiones, como les decía, se perdía de la vista de ellos y empezaban a buscarle y lo encontraban en muchas oportunidades orando y hablando con Dios. Así que en ellos había algo que querían hacer también y se lo dijeron al Señor, y era que ellos también querían hablar a Dios, que ellos querían traer una oración para ese Dios que muchas veces desde niño habían escuchado de los papás, ese Dios que en cualquier circunstancia o cualquier necesidad ellos podían invocarle. Entonces Jesús se dispone en su corazón para enseñarles, y eso es lo que Él quiere hacer siempre con nosotros por medio de su palabra, enseñarnos, mostrarnos cómo se hacen las cosas en el reino, cómo son los propósitos de Dios para nuestra vida. Y en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, en los versículos del 1 al 4, dice la palabra: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Vemos allí cómo el Señor les habla a ellos de la manera de dirigirse a Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento y hasta ese momento que el Señor Jesús vino a la tierra, la gente de Israel conocía a Dios de acuerdo a la necesidad. Si estaban enfermos, entonces le oraban al Dios Rafa, que es el Dios de la sanidad, que era el que enfoca a Dios sanador. Y se iban a salir a alguna guerra, entonces invocaban al Dios Jeroboam, que es el Dios de los ejércitos, o a Jehová Nisi, que es el Dios estandarte. Y para cada una de las situaciones que ellos vivían, tenían un nombre acerca de Dios. Entonces, el Señor Jesús viene para quitar como esa tradición que había en el corazón de ellos, y les dice: pero ustedes cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos. Y vemos que allí el Señor les dirige la oración del Padre Nuestro, que muchas veces la hemos repetido y en muchas ocasiones, pero que muchas veces tampoco le hemos puesto atención, y a veces lo hacemos solo por repetición, mas no porque nazca de nuestro corazón. El Padre Nuestro se divide en dos partes. La primera está relacionada con Dios, es decir, con su nombre, con su reino y con su voluntad. En el versículo 2 dice la palabra: y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. Habla del nombre que ellos podían usar para dirigirse a Dios.
Luego le dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces vemos cómo están allí los discípulos aprendiendo y recibiendo enseñados por el Señor. Él les está hablando de una manera diferente de orar. Ya no eran las oraciones de sus padres, de los antiguos, de los ancianos, sino era una oración nueva. Era una oración de identidad con papá, con Dios. Y era la manera que ellos debían acercarse a Dios ahora. No como ese Dios lejano, sino como un Dios cercano. Un Dios que les podía escuchar y que podía amarlos como hijos porque se estaban convirtiendo en eso, en hijos de Dios, y Dios a través de Jesús quería mostrarles su paternidad. Luz para el camino. En cierta oportunidad, hace muchos años, en una ciudad, un hombre, en una noche oscura, caminaba con una lámpara de aceite. Era la ciudad muy oscura y esa luz era necesaria. Pero a esa hora, y un hombre solo con una lámpara causó impresión. Se acercaron a mirar quién era y alguien sorprendido dijo, es Guno. Y entonces se sorprendieron más porque Guno era ciego. Entonces se le acercaron y le dijeron, Guno, ¿qué hace usted por la calle con esa luz si usted es ciego? Dijo, de verdad, yo soy ciego, pero es que la lámpara que traigo no es una luz para mí, es una luz para el camino, para los que van por él. El Señor nos llama a ser luz, a ser instrumento en sus manos, y debemos ser una luz que ilumine muy bien con nuestro ejemplo, con nuestro consejo, con nuestro vivir. El Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Dios que está en los cielos. Cada vez que podamos, seamos instrumento de luz para los que nos rodean. Reflexionemos. La segunda parte del Padre Nuestro nos está hablando acerca de nuestras necesidades. Mire que el Señor Jesús, al enseñarles a orar, no dejó nada de lado, no dejó nada por opción, no. Todo lo estableció. Y en esa hermosa oración del Padre Nuestro, cuando nosotros la entendemos y cuando lo hacemos de verdad con un corazón sincero hacia Dios, vamos a comprender los propósitos que tiene. Vamos a comprender el significado real de esa oración y ya no la vamos a repetir como una retahíla o como decir alguna trabalenguas o algo, no. Lo vamos a hacer porque tenemos un corazón que quiere que el Padre le escuche, que quiere que el Padre reciba esa adoración, esa exaltación por su nombre, esa exaltación por su poder, esa exaltación por su gracia y su favor. Entonces, cuando nosotros le decimos al Señor en la primera parte del Padre Nuestro, hágase tu voluntad, estamos diciendo que rendimos nuestra voluntad a Él, porque así en el cielo es que se hace la voluntad de Él y en la tierra debe hacerse también su voluntad. Y cuando le decimos al Señor, venga tu reino, estamos pidiendo que esa voluntad, ese perfecto propósito de Dios se establezca en esta tierra. ¿Por qué? Porque cada hombre ha formado su propio reino, sus reinitos. Y Dios quiere que Él sea el que gobierne, el que reine sobre nosotros. Y el Señor Jesús por eso nos enseña
a que debemos hacerlo de esa manera. Y en la segunda parte, entonces, Él está hablando, el Señor Jesús les está enseñando acerca de pedir sobre el alimento, el perdón y la protección. Tres cosas fundamentales también en la vida del ser humano. En el versículo 3 y 4 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Tres cosas fundamentales, tres necesidades del ser humano. La primera, el alimento. Y está pidiendo el pan de cada día, ese alimento. Y el pan no es solamente el alimento físico, el pan también es la palabra de Dios. ¿Cuánto pan tenemos en nuestra casa al tener la palabra de Dios, la Biblia? Y muchas veces lo dejamos endurecer, enmohecer. Cuando usted va a la panadería y trae pan a su casa, a usted le gusta el pan fresco, el pan diario, ¿cierto? No lo compra para la semana, lo compra para el día. ¿Por qué? Porque está con eso en su corazón. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero también es la palabra de Dios que es viva y eficaz y es ese pan que alimenta nuestra alma. Luego está hablando acerca del perdón. Y es donde más se enfoca el Señor allí en el perdón, cuando está diciendo, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Está hablando de un perdón hoy, por haber recibido un perdón ayer. Perdóname hoy mi culpa, mi pecado, porque yo también he perdonado, Señor. Y Jesús se enfoca mucho en ese propósito en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, donde también habla de la oración del Padre Nuestro. Y en el versículo 12 dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y en los versículos 14 y 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vemos cómo el énfasis que hace el Señor Jesús allí es en el perdón. Y si nosotros no perdonamos, no nos podemos acercar a pedirle perdón a Dios. Si nosotros no tomamos la decisión de ser perdonadores, pues tampoco vamos a ser perdonados. Recordemos lo que el mismo Señor Jesús nos enseñó diciendo, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y si nosotros sembramos perdón, pues vamos a cosechar el perdón de Dios también para nuestras vidas. Y por último habla de la protección, cuando dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y ese librarnos del mal consiste en esa protección de Dios para nosotros. El Señor Jesús nos está invitando a llamar a Dios Padre, y no solo para acercarnos para que nos dé, sino también declarando que Él es el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo hace, el Dios que nos sostiene y nos sustenta. Cuando oremos el Padre Nuestro, tengamos esa convicción en nuestro corazón que le estamos hablando a nuestro Padre eterno. El Padre Nuestro, ¿quién no lo conoce? Y todos nosotros hemos sido enseñados por esa palabra. Jesús, como el Señor, como el Maestro, vino a mostrarnos esa palabra de vida y de verdad. Cuando lo hagamos, cuando hinquemos nuestras rodillas, cuando doblemos nuestra cabeza para decir, Padre nuestro que estás en los cielos, vamos a entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Amables televidentes, gracias por acompañarnos en esta media hora y permitirnos llegar hasta sus hogares y a sus vidas. Que Dios les bendiga.